Bien, estamos con nuestra entrevista central. Presentamos a Mario Tucci del Movimiento Nacional de Usuarios y Salud Pública y Privada. Vamos a estar conversando con él. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Buenos días. Un pequeñito detalle. Nosotros también pertenecemos a lo que es el Consejo Consultivo Asesor Honorario de la unidad 050, que es el Centro Auxiliar de Pando, Canelones. Hacemos precisamente esta reflexión porque seguramente venga alguna pregunta también por esa línea, entonces queríamos aclararlo. Bien, capaz arrancar primero que nada preguntándote qué es el movimiento, que hagas una explicación de qué es. El movimiento es muy simple, muy rápido, muy fácil, lo hacemos, una explicación como la merita el hecho de que es un colectivo, una organización que se conformó ya para el 2008, y vendría a ser, como para que lo entendamos bien todos, y quien nos está escuchando, vendría a ser el sindicato, esto no tiene audio, parece. El sindicato sería lo que el sindicato de los usuarios, ¿tá? De la población. Esa organización se establece, tenemos el domicilio del 18 de julio elegido, está el Bowling, Palacio Díaz, creo que se llama ese edificio. Y bueno, desde allí nosotros recibimos todo lo que son las reivindicaciones, los reclamos y las necesidades de los usuarios, y nada, un poco eso. Tenemos representación, digamos, entre comillas, lo que sería el directorio de ACE, ¿no? Ustedes saben que el directorio de ACE se compone también con la representante de los usuarios y con el representante de los trabajadores. Digo entre comillas porque en realidad quien está en ese lugar, ocupando ese lugar, no nos representa absolutamente para nada, y es más, tiene una denuncia penal que nuestra organización le hizo a los efectos que cometió una actitud con apariencia delictiva, y nuestra organización la denunció. De esto hace 3 años. Bien, Mario, clarito lo que es el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, cómo está integrado, cuáles son sus representantes y cómo participan en el directorio de ACE. Tenemos algunas que otras preguntas para en realidad sacarnos la duda acá de lo que es el noreste de Canelones y el Santoral, y seguramente capaz que no puedas evacuar las dudas lo que es a nivel departamental también. Hemos estado hablando con vecinas y vecinos de diferentes lugares de acá de Santoral, y lo que nos plantean como principal problema es que hay una falta de medicación bastante compleja. ¿Eso puede ser así en el resto del departamento? ¿No? ¿Y cuál sería la causa de esta falta de medicación que nosotros hemos visto acá en el Santoral con vecinos y vecinas que está sucediendo? Más que nada en salud pública. Sí, nosotros vayamos un poquito más para atrás. En el 2007 tenemos una reforma de la salud, tenemos una ley, la ley es del 2007, la reforma del 2008, tenemos una ley que es la ley 18.211, que refrenda esa reforma, todo lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud y demás. Uno de los postulados que persigue la reforma y que establece y refrenda la ley 18.211 es la accesibilidad y dignificar la atención en salud de la población. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque una de las situaciones que se ha generado durante tanto tiempo antes de la reforma era la escasez de medicamentos, la falta de atención, la escasez de recursos técnicos, la escasez de recursos humanos, la escasez, digamos, de generar centros de atención en salud y demás. Hoy por hoy nos encontramos ya unos cuantos años, serían 13 años más o menos, 16 años, de lo que fue la reforma de la salud, ¿verdad? ¿No? Sí, unos 13 años más o menos. Seguimos con faltantes, seguimos con que vemos que la reforma no se aplica en todo su tenor, en el tenor que debiera ser. La ley 18.335 establece que debemos y tenemos que tener acceso a nuestra medicación, enfermo crónico. La 18.335 es la ley de los derechos de los usuarios. ¿Qué pasa? No se lleva eso a cabo, ¿no? No es solamente que falta en el departamento de Canelones medicación, medicamentos faltan en todo el territorio nacional.
pero también está, que eso es aún más grave, o va de la mano, es la escasez de recursos técnicos, recursos humanos, recursos de infraestructura. Salud mental, por ejemplo, yo creo acá salud mental es un gran tema de la salud pública, es un gran tema los profesionales como psiquiatra, psicólogos, gastro, cardiólogo, oftalmólogo, anestesista ni que hablar. ¿Por qué? Porque hay una brecha muy grande en lo que nosotros entendemos y vemos desde afuera entre lo que paga la empresa privada y lo que paga la pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? A todo esto, más allá de la faltante de los recursos humanos, está la escasez de medicamentos. Acá no podemos olvidarnos de que el poder farmacológico es el primer poder mundial que existe. Está por encima incluso del tráfico de armas, del tráfico de drogas y demás. Aunque nos pueda parecer un poco difícil esto, pero es así. Entonces, digo, siempre está ese gran negociado con los laboratorios y demás, ¿no? Hoy por hoy, la salud pública, si bien ha mejorado en lo que se refiere a la accesibilidad en la medicación, porque también tenemos un Fondo Nacional de Recursos que cuando la medicación que te indica el profesional no la da ACE, la administradora, ¿no? La 18.161, la creación de ACE, es la administradora de la salud. Te digo esto porque también todo va de la mano con las leyes que se han ido generando para refrendar la reforma, ¿no? No hay, la escasez de medicamentos sigue existiendo y si bien ha bajado, digamos, de años anteriores, en épocas anteriores, hablamos de décadas para atrás, esa brecha que había entre la salud pública y la salud privada se achicó, no es una franja que digamos nosotros está establecida y bueno, ahora tenemos la accesibilidad no, eso sigue existiendo. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. Y más allá del tema que tenemos con salud mental y con todos los profesionales que te nombramos, ¿no? No hay que descuidar, por ejemplo, acá en todo el territorio, pero cuando hablamos de todo el territorio, hablamos de todo el territorio, el trabajo que vienen haciendo y desarrollando las UDAS, ¿no? La Unidad Docente Asistencial, lo que es SUMEFAC, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Digo, son cosas que si bien se ha vuelto más accesible y se ha dignificado la atención en salud para el usuario, igualmente estamos muy lejos de lo que se establece en la propia reforma. Lejísimo. Bien, Mario, bien claro. Y bueno, una pregunta nos lleva a la otra vos lo mencionabas recién, el tema de los especialistas. ¿Por qué hay tanta falta de especialistas? Y cuando, por ejemplo, sea público y en este caso privado también, me ha pasado personalmente, voy a buscar un especialista o necesito un especialista para X cosa que me receta el médico general, me demora 2 o 3 meses el especialista en atenderme, sea un dermatólogo, un cardiólogo o un psicólogo. ¿Qué sucede con eso? Porque evidentemente hay prioridades con algunas cosas y con otras no. No necesariamente tenga que yo acceder a un especialista urgente por algún caso, pero quizás en otro caso es de urgencia y te demoran 1 mes, 2 meses. ¿Por qué sucede eso? No, a ver, vamos por parte. Vos tenés lo que se llama el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Primer nivel serían las policlínicas periféricas de cada territorio. El segundo nivel son centros de atención en salud, a veces son hospitales y a veces no. Para mí, un centro de atención en salud es una policlínica mejorada, ¿no? No es lo que debiera ser, ¿no? Es la mirada que nosotros tenemos. Vos tenés urgencia y emergencia. Cuando vos vas al primer nivel, vas a una policlínica, ya sea pública o privada, vos no estás yendo ni a una urgencia ni a una emergencia. Entonces, ahí te puede demorar 3 o 4 meses, ¿no? Te ve el médico de medicina general, te da el pase al dermatólogo para que consultes con el dermatólogo. Ahora, si vos tenés una situación que es más emergente, vas a la emergencia. Y si tenés una situación que es más urgente, vas a lo que es la urgencia de esa prestadora, ¿verdad? Y ahí el tiempo va a ser menor. Que si bien es cierto, yo voy a sacar número para el dermatólogo, y sí, seguramente lo tengo para dentro de 2 meses, ¿no?
pero es así, está establecido así. No es un tema de que falle. Ahí lo que falla es la gestión, ¿no? Acá lo que está fallando es la gestión, tanto de lo público como de lo privado. Porque, por ejemplo, la cartilla de derechos de los usuarios establece que cuando a vos un médico te diría para hacerte una intervención quirúrgica, siempre y cuando no sea ni urgente bueno, si es emergencia directamente van y te la hacen, ¿no? Cuando ingresas a la emergencia, el máximo son 4 meses y estamos hablando de 4 meses en la atención para un profesional. Digo, esas cosas básicamente se dan porque en la consulta lo que nosotros vemos desde afuera, ¿no? Digamos, monitoreando un poco esas situaciones, ¿no? Y que son repetitivas, creemos que se da por el causal de que el médico, ese profesional, tanto en la pública como en la privada, es bien pago, ¿no? Pero es pago una vez al mes, ponele, no sé, las veces que vaya a la consulta. Entonces lo que sirve no es que vaya por Tucci, lo que sirve es que vaya por 10 o 15 o 20. Pasa un poco eso también. ¿Cómo pasa con el tema de los medicamentos? Cuando vas a la privada y la cajita dice 30 comprimidos y te dan un blister de 10 y te cobran 2 veces el ticket de medicamento. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Bueno, hablando... Y la reversión de esa situación, para revertir esa situación, un poco eso. Sí. Para revertir esa situación, digo, junto con las leyes que mencionábamos recién y con la reforma de la salud y con el sistema, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, se crearon también la posibilidad de la participación de la población, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque en todas las prestadoras, tanto pública como privada, debieran existir los consejos consultivos. Los consejos consultivos los conforman, vendría a ser una tripartita o una cuatripartita. A ver, los conforman los trabajadores de una prestadora, los usuarios de esa prestadora, ¿no? Y quien representa a la prestadora. Pero a su vez está quien representa el Ministerio de Salud Pública. No nos olvidemos que el rol del Ministerio es controlar, fiscalizar, etcétera, ejecutar obras, ¿no? Para revertir toda esta situación nosotros estamos viendo y estamos detallando, y desde hace años que venimos con esto, ¿verdad? Desde que se genera las leyes, desde que se genera la reforma, es la en que aparte se plantea en la misma reforma y se plantea en la misma ley, es la inclusión y la participación de la población. La inclusión, participación tanto de los trabajadores como así también de los usuarios. Los consejos consultivos, asesores, honorarios, son siempre honorarios, si bien no son vinculantes, ¿no? Participan dentro de lo que es el ámbito de la prestadora. ¿Qué queremos decir con esto? Que los consejos consultivos se les deben dar balances a prestadora, gasto, medicación, profesionales, técnicos, traslados, todo absolutamente tiene que pasar por allí. Y estaríamos representados, ¿verdad?, en la localidad, ¿verdad? Estaríamos representados en la localidad y en la prestadora. Ese consejo consultivo lo monitorea o una jurosa, una junta local de salud, o directamente las judezas. Las judezas también se conforman, pero acá tenés al ministerio como figura también, que es una cuatripartita. El presidente de lo que sería la jurosa de Canelones, que creo que es García, si no me equivoco, Diego García, vendría a ser lo que es el ministro de salud, ¿no? O sea, quien está para controlar, fiscalizar y ejecutar es ese ministerio. La judeza está representada en la figura de ese presidente del ministerio. Después tenés los trabajadores, los usuarios y lo que sería la parte de ACE, ¿no? No están funcionando, no vienen funcionando desde antes ya de la pandemia, no podemos culpar a la pandemia por esto, no están funcionando, y bueno, la exigencia de parte nuestra y el reclamo de parte nuestra es que funcionen. Pero hay digamos,
un efecto boomerang acá que se da. Si nosotros no logramos la participación y la inclusión de la población conformada y organizada en consejos consultivos, y en comisión y en colectivos de salud, no podemos ir al reclamo. Porque vamos al reclamo nosotros como organización, y sí, bueno, pero acá directamente quien tiene la verdadera incidencia y quien tiene la verdadera potestades para cambiar esto es la sociedad organizada, ¿no? La sociedad, digo, de cada localidad. Sí. O sea, si yo hoy quiero formar parte de alguna comisión, tendría que ir a mi prestador de salud o a la policlínica, ponele, y organizarme. Tendríamos que ir a la policlínica y organizarnos con los usuarios. Claro. Exactamente, sí. Sí, va en uno también la participación. Y va en cada uno, pero también hay una cosa, ¿no? Yo creo que acá el Estado a lo largo de los años se ha movido hábilmente, ¿no? Y de alguna manera esa inclusión, esa participación que te pedía de parte de la población no era tal porque tampoco te daba los mecanismos ni te dotaba de los medios suficientes como para que vos logres llegar a la población en formación de talleres y demás, ¿no? Acá, digo, obviamente, para conformar una comisión, conformar un consejo consultivo, tenemos que saber lo que es el decreto 69, tenemos que saber lo que son la cartilla de los derechos de los usuarios, tenemos que saber esas cuestiones. ¿Por qué? Porque después, cuando estemos en el reclamo y en el aporte, ¿no? Tenemos que saber en qué artículo y en qué ley y cómo ampararnos, ¿verdad? Claro. Entonces pasa un poco por ahí. Debemos y tenemos que tener talleres en salud. Bueno, estamos en eso. Bien. Otra de las preguntas que quería hacerte es la brecha entre salud pública y privada, si se ve. Sí, claro. Lo mencionábamos recién. ¿Y la participación también se ve? La participación es más desde lo público obviamente, que desde lo privado, ¿no? Lo privado siempre responde a otros intereses, pero se ve más de lo público. Es muy poco. Porque realmente nosotros tenemos que ser honestos, porque si no nos estaríamos mintiendo y estaríamos siendo cómplices en una situación bastante, digamos, irresponsable, ¿no? Uh-huh. Y cómplices en una situación que en definitiva no favorece a la población, sino que acá no se trata de ningún favoritismo, acá se trata simplemente que se cumpla con lo que establece la reforma y la ley, punto. Pero no se da. Claro. Por eso es que nosotros decíamos, ¿no? Un poco al principio cuando comenzábamos a desarrollar el tema, no hay que olvidar el trabajo que vienen realizando la SUBA y que vienen realizando la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. La justicia, sobre todo, ¿por qué? Porque la justicia también tiene una escasez de recursos humanos y de recursos en infraestructura, materiales y demás, que se le hace bastante cuesta arriba, bastante difícil la atención en salud. Un ejemplo claro, digo, para no irnos al territorio, digo, acá en Canelones, en Barros Blancos, se creó la Policlínica de la Loma, que fue un convenio entre UDA y ACE, ¿no? Y se creó una policlínica para 5.000, ponele, 4.000, 5.000 afiliados, para 4.000, 5.000 usuarios, digamos, ¿no? Hoy tenés más de 15.000 historias clínicas. Cuando nosotros decimos historia clínica, generalmente está la jefa de familia, ¿no? Detrás está su compañero, sus hijos, y a veces hasta sus padres. Es complicado. Ahora, volvemos a lo mismo, para revertir esta situación, organización, compromiso de incluirse. Claro, sí, es fundamental eso. Mario, otra de las preguntas que teníamos para hacerte, que también lo notamos desde acá del Santoral y Noreste de Canelones, desde la población que nos ha hecho llegar alguna que otra inquietud, es el tema de que cuando yo necesito una medicación por determinada patología, a veces se hace difícil acceder a ella o en algunos casos no hay y tengo que terminar comprándola. ¿Qué soluciones hay para eso o por qué suceden estas cosas? Suceden estas cosas por lo que detallábamos al principio, ¿no? Pero sí, también se da el caso que, por ejemplo, si estás en Castellano o estás acá, que tenés que ir a Canelones, al hospital, a buscarla y si la tenés todavía, sí. ¿No? Y tomarte, no sé si un ómnibus o dos de acá, ir con lo que sale el bus. Que ahí hay un contrasentido, ¿no? Porque si estamos hablando de que tiene que ser accesible y dignificar la atención, es un contrasentido. Eso es todo por la faltante de medicación que hay. Lo que nosotros entendemos que más allá de todo el negociado que hay, porque acá hay un gran negociado con el tema de los medicamentos, ¿no?
con el tema de los medicamentos, con el tema de la atención en salud, digo, hay un gran negociado. Más allá de eso, hay una mala gestión. Porque yo no sé si, por ejemplo, Martín, volvemos a Martín a Castellano porque es el lugar que más conozco. Sí, Martín ha venido justo la semana pasada, no, la anterior, y estuvo acá hablando de la participación también. Bueno, mira, de los usuarios. Tiene un centro de salud, ¿verdad? Pero no le llevan la medicación. Digo, entonces es un tema de gestión, no es un tema que no haya, es un tema de gestión, porque en algún momento ahí te lo van a llevar. El primer nivel está muy desguarnecido, está muy desmantelado. Acá cuando una queridísima compañera médica, no la vamos a nombrar porque digo no sería, me parece que no sería ético de parte nuestra, cerró 56 policlínicos, comienzo de plena pandemia. Y nosotros al principio decíamos, pero ¿cómo va a cerrar? ¿No? Etcétera, justo ahora. Y sí, porque vos no tenés las condiciones. Y si vos no tenés las condiciones, ¿a vos de qué te sirve una policlínica o un hospital en algunos casos? ¿No? Tener ese hospital si no tenés los recursos necesarios, ¿no? Entonces decimos que hay una muy mala gestión y que el primer nivel está sumamente desguarnecido y que el primer nivel es a donde se debe apuntar en primera instancia, porque la salud se trata de prevenir, no se trata de curar. Pero acá, ¿sabes lo que pasa? Que el gran negociado es poner el parche en la herida, porque ese parche sale, no es prevenirlo. ¿Se entiende? Uh-huh. Digo, no quiero ser grosero, pero para ser gráfico y entendernos, ¿no? Acá el gran negociado no es la salud ni la prevención de salud. El gran negociado es la enfermedad. La enfermedad para el profesional, la enfermedad para el medicamento, etcétera, internación, digo, todo lo que viene detrás, intervenciones quirúrgicas, ¿se entiende? Un poco eso, ¿no? Mario, quedó claro y bueno, que a mí en particular se me genera de que se sigue y se va a seguir tratando y hay que luchar en contra de que la salud no sea una mercancía. Es eso, ¿no? Un poco. Un tema complejo. Sí. Que sea más accesible. Yo creo que vos sos una mercancía. Vos te transformás en una mercancía. Es casi imposible hoy en día, ¿no? Vos, o sea, no, para nada. Si no, tendríamos leyes como tenemos. Mirá, nosotros, San José de Costa Rica, creo que es Haití, bueno, está. San José de Costa Rica, Inglaterra, me parece, pero no estoy seguro. San José de Costa Rica, ¿no? Y nosotros le compramos el modelo de San José de Costa Rica. Y algunas cosas del modelo del Sistema Nacional Integrado de Salud a Chile. Es fabuloso, somos la mejor cosa que le puede ocurrir a la sociedad uruguaya fue la reforma a la salud, la reforma más importante en todos los ámbitos de la enseñanza y de todo en los últimos 50 años, nosotros traemos a decir, ¿no? Casi con la mano de la dictadura se nos vino esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos cumplir, ¿no?, lo que se establece en la propia reforma y en las leyes, bueno, seguimos con esto. Y la única forma de hacerlo cumplir es la participación y la incidencia de la población. No hay otra forma, no hay otro mecanismo. Claro. Sí. Y está complicado. Yo creo que sería por ahí, no sé si tenés alguna otra pregunta. O si vos tenés algo también para aportar que no te hayamos preguntado y que creas relevante. Una cosa antes para que capaz quede claro para los oyentes y las oyentes que nos están escuchando, y capaz que después Mario quiera hacer alguna acotación, un aporte desde él para trasladar. Pero si yo, Mario, hoy o mañana tengo la necesidad... No, eso sin duda que sí. Pero si yo hoy o mañana tengo la necesidad de organizarme en la policlínica o generar ese movimiento de usuario acá en el Santoral, Noreste Canelones o Canelones en el departamento, ¿cómo
puedo yo organizarme? ¿A quién tengo que llegar? ¿A quién tengo que contactar? ¿O cómo hago para comenzar ese movimiento de usuario si es que no lo hay o que hay y que no tiene participación? Yo, Robert o Danisa, que no tenemos mucha información seguramente, ahora sí, necesitamos organizarnos en la Policlínica para generar ese movimiento de usuario y no sabemos cómo. Bien, una de las responsabilidades que nosotros adquirimos y que tenemos es precisamente esa, trabajar en territorio, ¿no? Trabajar de allí, de los lugares en los cuales surgen las inquietudes y demás. ¿Qué queremos decir con esto? Por eso te decía, vamos a estar viniendo. Nosotros comenzamos antes de la pandemia viniendo a Castellano, Santa Rosa, San Bautista, bueno, y la otra localidad que estaba para allá, que no recuerdo ahora, no me sale el nombre, y se estaba organizando lindazo la gente, la población se estaba organizando lindazo. Nos cayó esta pandemia, no nos permitió reunirnos más y demás. A esos efectos fue que no seguimos viniendo al territorio, pero sí vamos a seguir viniendo, vamos a comenzar a venir de nuevo, y bueno, vamos a fijarnos días y fechas para dejarnos caer en las distintas partes de las localidades, y bueno, y así conversar con los usuarios, conversar con la población. De todas maneras, las vías de comunicación con nosotros las tienen, ¿no? Porque está mi celular está por ahí, y bueno, nos pueden llamar para lo que sea en el momento que sea. Lo que sí queremos hacer hincapié es que vamos a comenzar a venir de nuevo, ustedes que lo difundan por acá, por la radio, ustedes que tienen que tomaron este compromiso, esta responsabilidad de llegar a la gente y de difundir este tipo de cosas, difúndanlo. Entonces, de la misma gente van a surgir las inquietudes, y de la misma gente va a surgir el día y la hora en el cual quieran que estemos, y bueno, y vamos a estar, y bueno, comenzaremos con talleres y de forma tal que nos podamos organizar y que se puedan comenzar a conformar esos colectivos que son, digamos, nosotros somos el apéndice y ustedes el embrión. Los colectivos son el embrión, y es de donde puede salir todo lo que debemos y nos debemos y necesitamos, ¿no? Bueno, buenísimo. Capaz que paso tu número de teléfono. Sí, lo podés pasar, yo creo que lo habían pasado. 099 80 32 85, ¿no? Yo te lo digo yo, 099 803 285. Ay, que te cambiaste yo soy el un número. adulto mayor, ¿viste? Me pasa igual. A mí cuando voy a hacer la recarga me cambian el número, me lo dice el niño, espera, yo te lo digo, me decimos si está bien. Bueno, muchísimas gracias. Y quedamos a las órdenes, por favor, que la población Martín también tiene una columna de salud y viene una vez al mes, así que también podríamos seguramente la unión ahí. Seguramente en el próximo sábado del mes que viene, en ese sábado que viene Martín, lo acompañemos y estemos con Martín acá, porque es buena, es esa que esté profesional del otro lado y el usuario porque así en el intercambio de ideas y en la discusión es de donde salen los aportes que seguramente son beneficiosos para todos, ¿no? Sí. Pero muchísimas gracias entonces por haber venido hasta acá. Gracias para ustedes. Las gracias para ustedes por permitirnos participar y llegar hasta acá. Tengan en cuenta que vamos a venir y siempre que lo requieran estamos. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Mario Tucci, del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, integrante del Consejo Consultivo Asesor Honorario de la Unidad Ejecutora. Del 050, ¿no? De Pando. 050 Pando, muy sí. Bien. Muy bien.